Crecí en un mundo donde el amor venía con condiciones y la aprobación era tan escasa como la lluvia en el desierto. Me llamo Emily y, desde que tengo memoria, mi padre, Charles, me trataba como una ocurrencia tardía. Para él, yo era la obligación de la que no podía escapar, mientras que Sophie, mi hermanastra menor, era el sol radiante alrededor del cual giraba su mundo. No siempre fue así. Antes de que Sophie entrara en nuestras vidas, mi padre y yo teníamos un vínculo que apreciaba. Pasábamos los fines de semana arreglando cosas en la casa, compartiendo historias y riendo por los panqueques quemados. Esos recuerdos eran mis tesoros, pero se desvanecieron en el momento en que mi padre se volvió a casar. Cuando Linda, mi madrastra, entró en escena, todo cambió. Sophie tenía 8 años cuando se mudaron, una niña petit con grandes ojos de gacela y una sonrisa angelical. No tardó mucho en ganarse completamente a mi padre. Mientras yo luchaba por mantener el vínculo que una vez tuvimos, Sophie no necesitaba intentarlo. Ella era elogiada por cada pequeño logro, una voltereta perfecta, una pieza de recital bien practicada, mientras que mis propios logros eran pasados por alto. Mis boletines de calificaciones con todas las A obtenían un asentimiento superficial, pero las cintas de participación de Sophie se exhibían orgullosamente en la estantería de la sala. Linda no era mucho mejor. Tenía una manera de hablarme que no dejaba espacio para dudas. Yo era el recordatorio inconveniente de la vida anterior de mi padre. «Oh, Emily, ¿no puedes intentar ser más como Sophie?», decía con un suspiro, sus palabras un tambor constante en mis años de adolescencia. Sophie absorbía la atención, mostrando sonrisas engreídas cuando nadie más miraba, y yo me retraía aún más en mí misma. Lo peor ni siquiera era el favoritismo, era la aberración. Cada evento familiar se convertía en una plataforma para que Sophie brillara mientras yo quedaba relegada al fondo. Cumpleaños, fiestas, incluso cenas casuales se transformaban en el espectáculo de una sola chica de Sophie. ¿No es Sophie simplemente increíble?, decía mi padre, su tono goteando orgullo. Si protestaba o intentaba compartir mis propias noticias, Linda me silenciaría con una sonrisa tensa. Déjala tener su momento, Emily. No seas egoísta. Cuando cumplí 18 años, me di cuenta de que estaba luchando una batalla perdida. El amor de mi padre ya no era algo que pudiera ganar, y cuanto más lo intentaba, más parecía resbalar entre mis dedos. Cuando le dije que quería estudiar una licenciatura en Bellas Artes, su reacción fue helada. «Eso no es una carrera real, Emily», dijo, su tono despectivo. «¿Por qué no estudias algo práctico? Sophie está pensando en gestión empresarial. Deberías seguir su ejemplo». Esa conversación fue el comienzo del fin. Trabajé duro para asegurar becas y trabajos de medio tiempo, sobreviviendo para perseguir mis sueños sin su apoyo. La desaprobación de mi padre pesaba sobre mí, pero también me alimentaba. Cada conferencia, cada comparación con Sophie, se convertía en un desafío silencioso. Iba a demostrarle que estaba equivocado, aunque eso me matara. La universidad fue un torbellino de noches largas, fideos ramen y determinación implacable. Tracé mi propio camino, obteniendo reconocimientos en mi campo y construyendo conexiones que eventualmente me llevaron a mi primer gran éxito. Mientras Sophie seguía el camino trazado para ella por mi padre y Linda, yo luchaba con uñas y dientes por cada oportunidad. Y valió la pena. Cuando cumplí 26 años, tenía mi propio estudio de diseño próspero, una lista creciente de clientes de alto perfil y una vida que se sentía completamente mía. Pero a pesar de mi éxito, no podía escapar de las miradas ocasionales a su mundo. Publicaciones en redes sociales, actualizaciones de la familia extendida, todo pintaba una imagen de una familia perfecta que no me incluía. Fotos de mi padre con Sophie, sonriendo orgullosamente en sus graduaciones y hitos laborales, dolían más de lo que quería admitir. Era como ver a otra persona vivir la vida que una vez soñé tener con él. El golpe final llegó hace 2 años cuando le envié una invitación de boda a mi padre. No fue extravagante, solo una pequeña ceremonia con algunos amigos cercanos, pero esperaba que fuera una oportunidad para reconstruir alguna semblanza de relación. Él declinó con un correo electrónico breve, diciendo que estaba demasiado ocupado con el trabajo para asistir. Una semana después, vi fotos de él y Sophie en la gala de su empresa, riendo y resplandeciendo como si nada más importara. Ese fue el día en que decidí que ya no perseguiría su aprobación. Mi padre había tomado su decisión, y no era yo. Me dije a mí misma que seguiría adelante, dejando el dolor atrás, pero en el fondo, sabía que las cicatrices aún estaban ahí. Poco sabía que el pasado volvería a estrellarse en mi vida de la manera más inesperada y satisfactoria. Cuando vi por primera vez las fotos de la fiesta de la hija de reemplazo, ni siquiera supe cómo reaccionar. Allí estaba mi padre, de pie en medio de un lujoso salón de banquetes, champán en mano, con el brazo alrededor de Sophie como si ella fuera su única hija.
Una pancarta se extendía por la pared detrás de ellos, que decía, para mi verdadero tesoro, Sophie. Mi estómago se retorció de maneras que no sentía en años. No era solo una fiesta, era una declaración, una borración final y pública de mí y de su vida. Amigos y miembros de la familia extendida que no había visto en años estaban allí, sonriendo, chocando copas, celebrando a ella. Ni una sola mención de mí, era como si nunca hubiera existido. Miré la pantalla, desplazándome por las publicaciones, leyendo pie de foto tras pie de foto llenas de alabanzas a la brillantez de Sophie, su trabajo duro, y, lo peor de todo, cómo había traído tanto orgullo a la familia. Apreté los puños, sintiendo el familiar ardor del rechazo, pero ya no dolía tanto como antes. En cambio, una emoción diferente hervía debajo de la superficie, una que no me había permitido disfrutar antes. Venganza. Sophie siempre había sido su niña dorada, la que no podía hacer nada mal. Y ahora, con la aprobación de mi padre completamente cementada, probablemente pensaba que era intocable. Pero me había subestimado, al igual que mi padre siempre lo había hecho. Había construido mi éxito en silencio, pero eso no significaba que no pudiera hacer ruido cuando quisiera. El primer paso fue recopilar información. Afortunadamente, a la gente le encantaba hablar, especialmente cuando se trataba de compartir chismes. Unos pocos mensajes estratégicamente colocados antiguos conocidos confirmaron lo que sospechaba. La fiesta había sido un gran evento, y Sophie la estaba usando para apoderarse aún más del mundo empresarial de mi padre. Al parecer, había asumido un proyecto de alto perfil con algunos de sus socios, luciendo su nueva posición como su mano derecha. Podría haberlo dejado pasar. Después de todo, había construido mi propia vida, separada de ellos. Pero algo dentro de mí picaba para equilibrar la balanza. No por mezquindad, no, esto se trataba de reclamar mi dignidad. ¿Querían borrarme? Bien, me aseguraría de que no pudieran ignorarme. El primer paso en mi plan fue sutil. Me puse en contacto con algunos contactos comerciales clave, aquellos que sabía que habían trabajado con la empresa de mi padre en el pasado. Mi firma de diseño había crecido lo suficiente como para que mi influencia fuera más sustancial de lo que ellos pensaban. Con correos electrónicos cuidadosamente redactados y algunas sugerencias bien colocadas, comencé a socavar sus asociaciones. Una simple mención de explorar otras oportunidades era suficiente para hacer que se detuvieran y reconsideraran su lealtad a la empresa de mi padre. Luego, fui por algo más público. Todavía tenía algunos miembros de la familia en mis redes sociales que, a pesar de su neutralidad, amaban un buen escándalo. Publiqué una serie de fotos familiares antiguas. Yo de niña sentada en el regazo de mi padre, mi foto de graduación con él a mi lado, y una foto reciente de mi equipo en mi próspero estudio. El pie de foto era simple. Curioso cómo cambia la familia, ¿no? No tardaron en comenzar los comentarios. Algunos parientes lejanos, sin conocer toda la situación, dejaron mensajes confundidos pero de apoyo. Otros, los que habían estado en la fiesta, se quedaron sospechosamente en silencio. Sabía que eventualmente llegaría a mi padre y a Sophie, y eso era exactamente lo que quería. El siguiente movimiento requirió un poco más de destreza. Me puse en contacto con una periodista que conocí a través de un proyecto anterior. Ella trabajaba para una revista de estilo de vida que cubría desde historias de éxito empresarial hasta dramas familiares. Durante un café, mencioné casualmente el negocio de mi padre, la reciente participación de Sophie y mis propias luchas por abrirme camino. Estaba intrigada, y pude ver las ruedas girando en su mente. Una semana después, un artículo titulado Reinventando la familia, cuando el éxito viene sin apoyo, se publicó. Estaba bellamente escrito, pintando un cuadro de mi viaje, sin señalar directamente a nadie, pero lo suficientemente obvio como para que quienes nos conocían entendieran. El nombre de mi padre se mencionó de pasada, enmarcado dentro del contexto de un viaje difícil pero finalmente inspirador de independencia. Las consecuencias fueron inmediatas. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes, algunos de amigos de apoyo, otros de miembros de la familia sorprendidos por las implicaciones del artículo. Sophie, predeciblemente, entró en modo de control de daños, publicando una serie de publicaciones exageradas y empalagosas sobre la unidad familiar y la gratitud. Lo vi claro. Entonces llegó el momento que esperaba. Mi padre llamó. Emily, dijo, su voz tensa pero aún portando esa autoridad familiar. Creo que necesitamos hablar. Sonreí, dejando que el silencio se extendiera el tiempo suficiente para incomodarlo. ¿Ah, sí? ¿Sobre qué? Aclaró su garganta. Leí ese artículo. Tu madre y yo. Linda no es mi madre, lo corregí bruscamente. Pero continúa. Un largo suspiro resonó por la línea. Escucha, sé que las cosas no han sido ideales entre nosotros, pero creo que es hora de dejar el pasado atrás. Sophie y yo. Sophie y tú, repetí, interrumpiéndolo.
¿Te refieres a la hija que celebraste mientras fingías que yo nunca existí? Dudó, pero yo seguí adelante. Vi las fotos de la fiesta, papá. ¿A mi verdadero tesoro? Fue un buen toque. Tartamudeó. Emily, eso fue. Sophie necesitaba el apoyo, y tú has estado tan distante. He estado distante porque me alejaste. Mi voz era calmada, controlada. Y ahora que he logrado algo por mí misma, ¿quieres reconectar? ¿Podemos simplemente reunirnos? ¿Hablar las cosas? Lo consideré por un momento, golpeando mis uñas contra mi escritorio. Claro, papá, dije, con una voz empalagosa. Pero en mis términos. Nos encontramos en una cafetería de alta gama en el centro, una que sabía que lo haría sentir incómodo. Cuando entró, noté cuánto más viejo parecía, más cansado, más frágil. Pero no dejé que eso me ablandara. Al sentarse, me recosté, con los brazos cruzados. Leí el artículo, comenzó, sus ojos nerviosos desviándose alrededor. Me pintó mal. Le levanté una ceja. Nunca te mencioné por nombre. Suspiró. No tenías que hacerlo. Fuimos y venimos, mi padre luchando por salvar su reputación mientras yo me mantenía tranquila y serena. Eventualmente, él extendió la mano, descansando su mano sobre la mía. Te extraño, Em. Por un breve momento, sentí un destello de algo, nostalgia, quizás, pero lo reprimí. Retiré mi mano y sonreí. Lo sé, pero extrañarme no deshace los años que pasaste borrándome. Me levanté, dejándolo con la cuenta y mucho en qué pensar. Al salir de esa cafetería, me sentí más ligera que en años. Mi padre finalmente había visto las consecuencias de sus elecciones, y Sophie finalmente había sido derribada de su pedestal. Sabía que el orgullo de mi padre nunca le permitiría disculparse de verdad. No era el tipo que se arrastraba o admitía culpa. En cambio, intentaría manipular la situación, torcerla a su favor y fingir que todo había sido un malentendido. Y eso fue exactamente lo que intentó cuando me invitó a una cena familiar en su casa una semana después de nuestra tensa reunión en la cafetería. Casi decliné, pero algo dentro de mí susurró que esta era la oportunidad perfecta, el acto final en este largo y doloroso drama. Así que acepté. Cuando llegué, me encontré con la exhibición habitual, la casa extravagante, la mesa perfectamente arreglada y Sophie, sentada justo a su lado, con la misma sonrisa engreída que siempre tenía cuando pensaba que había ganado. Linda me saludó con una calidez forzada, invitándome con una sonrisa de labios apretados. Emily, me alegra que pudieras venir, dijo mi padre, levantándose de su asiento, con los brazos abiertos en un gesto que se sentía más como una actuación que como sinceridad. Pasé de largo sin aceptar el abrazo. Pensé que era hora de que resolviéramos las cosas. Sophie apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Viniste a disculparte?, murmuró con una sonrisa burlona, sin siquiera molestarse en ocultar la condescendencia en su voz. Le levanté una ceja. ¿Disculparme? ¿Por qué exactamente, Sophie? ¿Por existir? Linda aclaró su garganta torpemente. Chicas, no empecemos, solo tengamos una buena comida, ¿de acuerdo? Señaló hacia mi asiento, convenientemente colocado frente a Sophie, asegurándose de que tuviéramos que mirarnos fijamente durante el resto de la noche. Mientras comenzábamos la cena, mi padre se lanzó a sus habituales discursos autocomplacientes. Cuán orgulloso estaba de Sophie, cuánto había crecido el negocio bajo su guía, y cómo su familia era más fuerte que nunca. Nunca me miró cuando dijo la palabra familia, como si el término no se aplicara a mí. Lo dejé hablar, dejé que ellos se deleitaran en su pequeña ilusión, antes de que lentamente metiera la mano en mi bolso y colocara un grueso sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Sophie, entrecerrando los ojos. Me recosté, girando mi tenedor entre los dedos. Oh, solo algo que pensé que a todos les parecería interesante. Adelante, papá, ábrelo. Dudó, sus ojos parpadeando con sospecha, pero la curiosidad lo venció. Sacó los papeles, su rostro pasando de la confusión al horror mientras hojeaba las páginas. ¿Qué es esto?, tartamudeó. Crucé los brazos y sonreí. Eso, papá, es un desglose detallado del proyecto más reciente de Sophie, el que con tanto orgullo le entregaste. Resulta que ha estado subcontratando la mitad del trabajo a contratistas externos mientras inflaba el presupuesto para embolsarse una pequeña ganancia para sí misma. La cara de Sophie perdió color. Eso es ridículo, no sabes de lo que estás hablando. Sonreí con suficiencia. ¿De verdad? Porque hice que un contador forense lo revisara. Cada factura, cada discrepancia, todo está ahí en blanco y negro. Y adivina qué, algunos de tus clientes más importantes están empezando a hacer preguntas. Las manos de mi padre temblaban mientras barajaba las páginas. Sophie, ¿es esto cierto? Su boca se abría y cerraba como un pez jadeando por aire. Yo, solo estaba intentando maximizar la eficiencia. ¿Robando?, pregunté, inclinando la cabeza. Buena eficiencia, hermana.
Linda, que había estado sentada en silencio hasta ahora, dejó caer su tenedor con fuerza. Emily, ¿por qué harías esto? Esto es tu familia. Solté una risa fría. ¿Familia? ¿Te refieres a la que me borró? ¿La que organizó una fiesta para celebrar mi reemplazo? Me incliné hacia adelante, mi voz afilada como una navaja. Pasé años trabajando para ascender, construyendo algo de la nada, mientras todos ustedes reían a mis espaldas. Bueno, felicidades, Linda. Criaste a una fraudulenta. El rostro de mi padre estaba de un rojo intenso, su mandíbula apretada. Emily, podemos arreglar esto, tal vez podamos llegar a algún acuerdo. Le levanté una mano, interrumpiéndolo. No hay nosotros aquí, papá. Ya envié los hallazgos a la junta directiva esta mañana. Observé cómo la realización se asentaba. La posición de Sophie, desaparecida. Tu reputación, en peligro. Sophie se levantó de su asiento. Solo tienes celos de mí. Chilló. Siempre lo has tenido. Me levanté lentamente, elevándome sobre ella. ¿Celosa? No, Sophie. Solo quería ver qué pasaría cuando tuvieras que valerte por ti misma, sin que papá encubriera tus errores. La voz de mi padre se volvió de repente pequeña. Emily, por favor, todavía somos familia. Cometí errores, pero podemos superar esto. Déjame arreglar las cosas. Lo miré, realmente lo miré, a este hombre que una vez fue todo mi mundo pero que eligió una y otra vez dejarme de lado. Dejé que el silencio flotara entre nosotros, luego negué con la cabeza. Es demasiado tarde, papá, dije suavemente. Hiciste tu elección. Con eso, di media vuelta y salí de esa casa, sintiéndome más ligera que en años. Ya no necesitaba su aprobación. Había demostrado mi valía no solo para ellos, sino para mí misma. Y esa fue la más dulce de las venganzas. En los días que siguieron, las repercusiones de mi pequeña revelación golpearon como una bola de demolición. Sophie fue rápidamente removida de su posición, y los susurros en la comunidad empresarial crecieron más fuertes. Los clientes retiraron contratos, los inversionistas exigieron respuestas, y mi padre, una vez tan engreído y seguro en su pequeño mundo, quedó intentando salvar lo que quedaba de su reputación. Me enteré por el grapevine que había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva, tratando de hacer control de daños, pero el daño ya estaba hecho. Las discrepancias financieras eran innegables, y la implicación de Sophie había manchado todo lo que tocaba. Como se esperaba, mi padre intentó encubrirlo, ofreciendo acuerdos silenciosos y desviando la culpa, pero ninguna cantidad de manipulación podía borrar la prueba en blanco y negro que había presentado. Linda, por supuesto, se apresuró a defender a Sophie, afirmando que todo había sido un malentendido. Ella solo es inexperta, dijo en uno de los correos electrónicos filtrados que tuve el placer de ver. Fue un error menor de juicio, pero nadie lo compraba. El nombre de Sophie ahora era sinónimo de fraude e incompetencia, y no pude evitar disfrutar de la ironía de todo. No tardó mucho antes de que la propia Sophie me contactara. Un solo mensaje de texto desesperado. ¿Por qué me haces esto? Somos familia. Miré mi teléfono, sintiendo nada más que una fría satisfacción. ¿Familia? Esa palabra había perdido todo significado viniendo de ella. No respondí, no quedaba nada por decir. Mi padre, por otro lado, no fue tan fácilmente disuadido. Me llamó tarde una noche, su voz tensa y llena de una humildad desconocida. Emily, yo sé que cometí errores. Lo veo ahora, tal vez no, te traté como debería. Sospeó, el peso de su caída pesado en cada sílaba. Solo quiero arreglar las cosas entre nosotros. Cerré los ojos, dejando que sus palabras me envolvieran, pero ya no sentía dolor. No había una punzada persistente por su aprobación. Papá, dije, con voz firme, no solo cometiste errores. Tomaste decisiones, y esas decisiones tuvieron consecuencias. Hubo una larga pausa, luego un suspiro cansado y derrotado. Te extraño, nena. Por un breve momento, casi sentí lástima por él. Casi. Seguí adelante, papá. Tú deberías también. Y con eso, colgué, sintiéndome más ligera que nunca. En las semanas siguientes, mi vida continuó, sin ellos. Mi negocio siguió prosperando, mis amistades se profundizaron y finalmente me permití abrazar la vida que había construido, libre de sus sombras. Durante tanto tiempo, luché por un lugar en su mundo, pero ahora, me di cuenta de que estaba mejor sin él. De vez en cuando, escuchaba fragmentos, Sophie luchando por encontrar trabajo, mi padre intentando reconstruir su posición, Linda todavía aferrándose a la ilusión de que todo podría volver a la normalidad. Pero eran solo ruido de fondo ahora, ecos distantes de una vida de la que ya no me importaba. Una tarde, mientras estaba en mi estudio esbozando un nuevo proyecto, apareció una notificación de correo electrónico. Era de una vieja amiga de la familia, una de las pocas que siempre me había apoyado silenciosamente desde la distancia. Vi las noticias sobre la empresa de tu padre. Parece que saliste adelante después de todo.
Estoy orgullosa de ti. Sonreí para mis adentros, cerrando el correo electrónico y estirándome en mi silla. Ya no necesitaba su validación. Tenía todo lo que necesitaba: paz, éxito y, lo más importante, respeto propio. Y si mi padre y Sophie alguna vez miraban hacia atrás, verían que me había convertido en algo que nunca esperaban: imparable. Un año después, me encontré de vuelta en mi ciudad natal para una conferencia de negocios. Caminando por las calles familiares, pasé frente al antiguo edificio de la oficina de mi padre, ahora con un nombre diferente en la puerta. Parecía que el imperio que había construido alrededor de Sophie finalmente se había derrumbado. La curiosidad me venció y me detuve en una cafetería cercana donde una vieja conocida me reconoció. «¿Tu padre?», dijo, removiendo su café. «Vendió todo y se mudó. Sophie está intentando mantenerse a flote, pero, bueno, ya sabes cómo es ella». Asentí, sintiendo nada más que una distante sensación de cierre. El resentimiento se había ido, reemplazado por una abrumadora sensación de alivio. Lo había logrado, sin ellos. Al salir, mi teléfono vibró con un mensaje de mi equipo: otro trato exitoso asegurado. Sonriendo, miré hacia atrás una última vez antes de avanzar hacia el futuro. Algunas conexiones estaban destinadas a cortarse. Crecí pensando que mi padre era invencible. Una figura imponente de autoridad silenciosa, era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz para ganarse el respeto. Construyó su fortuna desde cero, convirtiendo un pequeño taller de carpintería en un próspero negocio de muebles. Cuando mi madre falleció de manera inesperada, yo tenía solo 10 años. Mi padre se convirtió en mi mundo. No era perfecto, se mostraba distante en lo emocional y casi siempre estaba enfrascado en su trabajo, pero yo creía que hacía todo lo posible por criarme a la vez que lidiaba con su dolor. Durante mucho tiempo, solo éramos él y yo. Me revolvía el cabello de forma cariñosa al salir por la puerta, prometiendo que iríamos por pizza después de sus reuniones de negocios. Me quedaba despierta hasta tarde esperándolo, demasiado emocionada como para importarme si llegaba oliendo a aserrín y agotamiento. Quería impresionarlo de cualquier forma, sacando las mejores notas, participando en recitales de piano e incluso ayudándolo en el taller cuando tuve la edad suficiente. Sus sonrisas escasas o un simple, buen trabajo, Rachel, hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. Las cosas cambiaron cuando cumplí 15 años. Mi padre conoció a Diane, una mujer llena de energía, con una risa contagiosa que irrumpió en nuestras vidas como un torbellino. Tenía un hijo adolescente, Justin, de un matrimonio anterior. Diane y Justin se mudaron con nosotros tras un breve noviazgo y, aunque intenté adaptarme a los cambios, enseguida se hizo evidente que la dinámica familiar estaba cambiando de maneras que no podía controlar. Justin era todo lo que yo no era: extrovertido, carismático y lleno de confianza. Mientras yo me dedicaba a estudiar o a ayudar en el taller, él salía a jugar fútbol o a contar chistes que hacían reír a mi padre más de lo que yo jamás había visto. Diane lo consentía y tenía una habilidad especial para convencer a mi padre de priorizar las necesidades de Justin. «Es un chico tan brillante», decía, «pero lo ha pasado mal sin una figura paterna». Mi padre, siempre susceptible al encanto de Diane, parecía absorber cada una de sus palabras. Al principio, me dije a mí misma que era una fase. Me convencía de que ese favoritismo se debía a la culpa que mi padre sentía por Justin, a quien intentaba compensar por el tiempo perdido. Pero con los años, las grietas se hicieron más profundas. Las cenas familiares resultaban insoportables. Diane monopolizaba la conversación, elogiando los logros de Justin, mientras que cualquier mención a mis propios éxitos se quedaba en un breve asentimiento. Justin, siempre consciente de su papel como hijo predilecto de Diane, se aprovechaba de ello. Trataba la casa como su reino, y a mí me hacía sentir como una extraña en mi propio hogar. El golpe definitivo llegó en mi primer año de universidad. Había obtenido una beca para una institución prestigiosa y lograba compaginar mis estudios con trabajos de medio tiempo para cubrir mis gastos. Aún así, un día mi padre me llamó con un tono inusualmente distante. «Rachel», dijo, «Diane y yo hemos decidido destinar un poco más de dinero al fondo universitario de Justin. Está teniendo problemas académicos y necesita apoyo». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. ¿Problemas académicos? Justin apenas se esforzaba en la escuela, y ese dinero no era extra, provenía de lo que mi padre había planeado para mí. Fue la primera vez que me sentí realmente abandonada por él, aunque oculté mi decepción tras sonrisas forzadas durante nuestras pocas llamadas telefónicas. Terminé la universidad sin su ayuda y conseguí un empleo como analista financiera. Construí una vida estable e independiente, pero no podía dejar de sentir la amargura de saber que, para mi padre, yo era una prioridad secundaria. Incluso de adulta, intenté mantener la cercanía con mi padre. Lo visitaba en fechas señaladas y cumpleaños, llevando regalos y conversaciones educadas.
Diane nunca me hizo sentir bienvenida, y Justin apenas me hablaba a menos que necesitara algo, casi siempre, asesoría financiera que manejaba con la sutileza de un niño en una tienda de dulces. Mientras tanto, mi padre parecía ajeno a todo. Sonreía orgulloso ante los disparatados proyectos de negocio de Justin o los extravagantes planes de remodelación de Diane, mientras yo tomaba mi café en silencio, esperando el momento para irme. Me repetía a mí misma que no me importaba. Tenía mi propia vida, mi carrera, y no necesitaba su aprobación. Pero en el fondo, añoraba al padre que me revolvía el cabello, que alguna vez pareció creer en mí. Cada fiesta familiar, cada reunión incómoda, esperaba un gesto que me recordara que seguía importándole. Ese momento nunca llegaba. A mis 20 noté que la salud de mi padre empeoraba. Empezó a olvidar detalles en las conversaciones, sus pasos antes rápidos se volvieron lentos, y dependía de Diane más que nunca. Quise ayudar, pero cada vez que lo ofrecía, Diane se interponía diciendo que lo tenía todo bajo control. Me sentía una intrusa en la vida de mi padre, limitada a visitas cortas y saludos superficiales. Pensé que ya había hecho las paces con mi papel de hija olvidada, que podría seguir adelante. Pero una noche, durante una cena familiar, Diane dijo algo que me heló la sangre y reavivó en mí una furia que creía dormida. Al día siguiente del comentario imprudente de Diane, no podía sacarme sus palabras de la cabeza. Justin se hará cargo de todo cuando sea suyo, había soltado durante el postre, con un tono altivo y seguro. Mi padre la miró con una sonrisa cansada, sin negarlo. No eran solo sus palabras, sino lo que implicaban. ¿De verdad se refería a la casa donde crecí, al negocio que mi padre levantó desde cero? Sentí una mezcla de enfado e incredulidad. Siempre había sospechado que Diane favorecía a Justin, pero esto era otra cosa. Aquella noche, me quedé mirando el techo, sin poder dormir, mientras recordaba fragmentos de momentos con mi padre. Cuando me ayudó a armar un avión a escala a mis 9 años, cuando me enseñó a usar la sierra en el taller, su orgullo silencioso cuando le mostré mi primer 10 en un examen. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo me había vuelto invisible ante sus ojos? Al día siguiente decidí averiguar qué estaba pasando. Empecé con una llamada, inofensiva, al abogado de mi padre, el señor Grayson, un hombre mayor que llevaba décadas manejando sus asuntos. Intenté sonar casual. Señor Grayson, quería saber un poco más sobre cómo está estructurado el testamento de mi padre. Ya sabe, por si acaso surgen complicaciones en la familia. Solo me preocupa que todo esté en orden. Se hizo un silencio incómodo, y lo oí remover papeles. Rachel, no estoy seguro de poder compartir esa información sin la autorización de tu padre. Por supuesto, Diane debió haber cubierto bien sus pasos. Forcé una risa. Entiendo, solo tenía curiosidad. Hablaré directamente con él. Colgué con las manos temblorosas. No había averiguado gran cosa, pero la vacilación del señor Grayson confirmaba mis sospechas. Algo no estaba bien. Me puse manos a la obra. Tras varias noches sin dormir y horas de investigación, aprendí a solicitar documentos públicos y buscar versiones anteriores de testamentos y fideicomisos. Fue laborioso, pero finalmente encontré una copia del testamento original de mi padre, firmado hacía años, en el que repartía sus bienes por igual entre Justin y yo. Era justo, razonable y totalmente coherente con el padre que yo había conocido. Después, lo comparé con la versión más reciente. Se me heló la sangre. Ese nuevo testamento dejaba prácticamente todo a Justin, la casa, el negocio y la mayor parte de los ahorros, mientras que a mí me correspondía una suma meramente simbólica. Peor aún, los cambios se habían hecho poco después de que la salud de mi padre empezara a deteriorarse. Sentí una oleada de rabia. Diane había aprovechado la vulnerabilidad de mi padre, manipulándolo para asegurarse el futuro de Justin a mi costa. No iba a permitirlo, pero ¿cómo iba a enfrentar a mi propio padre sin romper completamente lo poco que quedaba de nuestra relación? Solo pensar en confrontarlo me revolvía el estómago, pero no tenía opción. El siguiente fin de semana manejé hasta la casa de mi padre. Diane me recibió con una sonrisa tan afilada como el olor penetrante de su perfume floral. Rachel, qué sorpresa, ¿a qué debemos tu visita? Necesito hablar con papá, respondí con firmeza, adentrándome en el vestíbulo. Ella dudó un segundo, perdiendo la sonrisa. Está descansando, no me tomará mucho tiempo, la interrumpí, dirigiéndome a la sala de estar. Allí estaba mi padre, sentado en su sillón reclinable, con una manta sobre las piernas. Lo encontré más delgado que de costumbre, y me dolió verlo así. Pero no podía permitirme flaquear. Rachel, dijo con voz cálida pero cansada, qué gusto verte. Me senté frente a él y respiré hondo. Papá, encontré tu testamento. El más reciente. Su cara pasó de la confusión a la incomodidad. Desvió la mirada, las manos temblorosas sobre el reposabrazos. No pensé que llegarías a... ¿Cómo lo obtuviste? No importa, dije, con voz suave pero firme.
Papá, ¿por qué lo cambiaste? ¿Por qué le dejaste todo a Justin? Suspiró, echándose hacia atrás en el sillón. No es así, Rachel. Tú no necesitas el dinero. Te va bien por tu cuenta. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Ese no es el punto. Tú levantaste ese negocio desde la nada. Trabajaste duro para darnos a mí y a Justin una buena vida. ¿Por qué ahora le das todo a él? Diane apareció en la puerta, con los brazos cruzados. Rachel, este no es el mejor momento para hablar de esto. Tu padre no necesita ese estrés. La ignoré. Papá, por favor, solo quiero entender. Él me miró, y pude ver algo que podría ser culpa o arrepentimiento. Justin lo necesita más. Nunca ha tenido la estabilidad que tú tienes. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. ¿Bien? Repetí, alzando un poco la voz. ¿Y yo qué? ¿No te importo? Claro que sí, contestó con voz quebrada. Pero ya no me necesitas. Eres fuerte, Rachel. Siempre lo has sido. Me puse de pie, con las manos temblando. Ser fuerte no significa que no merezca ser tratada con justicia. He pasado mi vida intentando hacerte sentir orgulloso. ¿Y ahora me dices que todo fue en vano? Diane avanzó un paso. Ya basta, Rachel. Tu padre tomó una decisión y deberías respetarla. La miré con frialdad. No se trata de respeto, sino de lo correcto. Salí de la casa sintiéndome herida y derrotada, pero a la vez más decidida que nunca. Si mi padre no podía ver cómo había sido manipulado, yo tendría que actuar. En las semanas siguientes reuní documentación, testimonios y el testamento original. Consulté a abogados que confirmaron que había motivos sólidos para impugnar los cambios. Cuanto más investigaba, más veía el patrón. Diane había orquestado todo, desde aislar a mi padre hasta presionarlo a reformular su testamento. Cada nueva evidencia reforzaba mi determinación. Esto no era solo cuestión de dinero o propiedades, sino de defender mi derecho y rescatar el legado de mi padre. Mientras me preparaba para la lucha, sentí una extraña calma. Toda mi vida había buscado la aprobación de mi padre, pero ahora entendía que no la necesitaba para reclamar lo que era mío. Por primera vez en años, me sentía fuerte por creer en mí misma, no por buscar su validación. Llegó el día de la audiencia y sentí que el corazón me latía con fuerza desbocada. Me senté en la sala del abogado, agarrando con fuerza los apoyabrazos de la silla de cuero. Frente a mí estaban Diane y Justin, irradiando confianza. Diane lucía una de sus lujosas blusas, mientras Justin se recostaba en su asiento con un aire despreocupado. Pero yo no estaba allí para rendirme. Estaba allí para ganar. Mi abogada, Claire, una mujer eficaz y directa, me había preparado bien. Se inclinó hacia mí, hablando en voz baja. Cíñete a los hechos. Tenemos todo lo que hace falta. Deja que ellos mismos se delaten con sus reacciones. Asentí, tomando aire. Sabía que no solo se jugaba el dinero, sino la defensa del verdadero legado de mi padre, que Diane y su hijo pretendían distorsionar. La audiencia comenzó y el juez entró. Mi abogada presentó nuestro caso con precisión, explicando cómo Diane había comenzado a aislar a mi padre cuando su salud declinó, y cómo él cambió de abogado, elegido por ella, justo antes de reformular su testamento. Señoría, dijo Claire con firmeza, tenemos pruebas de que el señor Walters fue coaccionado para cambiar sus últimas voluntades. Contamos con declaraciones de amigos y socios que confirman que su intención siempre fue repartir sus bienes de forma equitativa. Luego mostró el testamento original, firmado y notariado antes de que Diane apareciera en su vida. Fue como si una bomba hubiera estallado en la sala. Diane perdió su expresión confiada y vi una sombra de temor en sus ojos. Cuando ella tomó la palabra, se esforzó en aparentar congoja. Su señoría, solo quería cuidar de mi esposo y cumplir sus deseos. Justin era como un hijo para él, y mi esposo siempre creyó que necesitaba más apoyo. El juez se volvió a Justin. Señor Callahan, ¿qué aportes ha hecho usted al negocio de su padre? Justin se revolvió en su asiento, sorprendido por la pregunta. Y yo lo ayudaba de vez en cuando. Papá siempre dijo que el negocio sería mío algún día, así que no veía la necesidad de trabajar allí. El juez alzó las cejas. ¿Así que no ha contribuido de forma significativa al éxito de la empresa? Justin se puso rojo y Diane intervino. Justin siempre estuvo allí para dar apoyo moral. Él y mi esposo tenían una relación muy cercana. Mi abogada la interrumpió con suavidad. Señoría, el negocio se construyó mucho antes de que Diane y Justin llegaran. De hecho, tenemos constancia de que Justin intentó retirar dinero de las cuentas de la empresa sin autorización. Exhibió un documento que mostraba el intento de transacción fallido. Se hizo el silencio, roto por un leve jadeo de Diane. Ese movimiento fue detectado y revertido por el contador. Es obvio que Justin veía el negocio como su alcancía personal. La fachada de Diane se resquebrajó más. Es una calumnia. Mi esposo amaba a Justin como a su propio hijo. El juez levantó la mano para callarla.
Esta audiencia no se basa en emociones, señora Callahan, sino en hechos. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí un leve temblor en las rodillas, pero me mantuve firme. Describí con detalle las enseñanzas que me dio mi padre en el taller, su orgullo por el negocio que levantó. Mi padre era justo, declaré con la voz clara. Deseaba dejar un legado para sus 2 hijos. Lo amaba con todo mi ser y me niego a creer que, de manera consciente, hubiera querido excluirme de algo que ambos valorábamos. Lancé una mirada a Diane y Justin, cuyas caras se ensombrecieron, pero continué sin dudar. Esto no se trata de ser codiciosa. Se trata de honrar los verdaderos deseos de mi padre. El juez, tras analizar la evidencia, habló con solemnidad. Con base en las pruebas presentadas, queda claro que el señor Walters fue influenciado indebidamente al modificar su testamento. Declaro inválidos los cambios. La herencia será distribuida conforme al documento original. Sentí que me quedaba sin aliento. Había ganado. Diane se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de furia y desconcierto, mientras Justin farfullaba algo con la mirada baja, sin rastro de su habitual seguridad. Mi abogada me dio un apretón en el brazo, esbozando una sonrisa profesional. Diane trató de protestar con voz temblorosa. Esto es injusto. Nosotras. El juez golpeó la mesa con el mazo. La decisión es definitiva. A la salida, Diane y Justin me interceptaron en el pasillo. Nos has arruinado, espetó Diane con rabia. Esto no se va a quedar así. La miré a los ojos con serenidad. Sí se queda así, Diane. Y la próxima vez, piénsalo 2 veces antes de tomar lo que no es tuyo. Me alejé con la cabeza en alto, sintiendo una ligereza que no recordaba. No se trataba solo de la herencia, sino de recuperar mi lugar en la historia de mi padre y proteger su legado. En las semanas posteriores a la decisión judicial, experimenté una paz que no sentía desde hacía años. Había recuperado lo que me pertenecía y, sobre todo, mi dignidad. La herencia se dividió oficialmente y recibí una parte justa de los ahorros, de la empresa y la casa de mi infancia. Podía respirar con alivio, sabiendo que el legado de mi padre había sido defendido. Diane y Justin, en cambio, sufrieron las consecuencias de sus actos. Justin, acostumbrado a gastar sin freno esperando una fortuna, tuvo que cambiar radicalmente su estilo de vida. Diane, cuyo encanto y manipulación habían perdido efecto, se esforzaba por mantener las apariencias. Su círculo social descubrió enseguida lo que pasó y la derrota que sufrieron, y eso le dolió tanto como la pérdida económica. No me regodeé de su caída, pero no negaba sentir alivio. Habían intentado robarme mi lugar en la vida y el legado de mi padre, y al fin se hizo justicia. Respecto al negocio, aunque ahora era copropietaria, no planeaba involucrarme de forma directa. Preferí trabajar con los empleados que le habían sido leales a mi padre para que todo siguiera funcionando bien. Entre todos, creamos un fondo de becas en honor a mi padre, ayudando a estudiantes que quisieran formarse en diseño y artesanía. Me pareció la mejor manera de honrar su pasión y esfuerzo. Volví a caminar por mi casa de la infancia. Sus pasillos me evocaban recuerdos agridulces. Aún flotaba en el ambiente el aroma a aserrín, como un eco de las noches que mi padre pasaba en el taller. Decidí conservar la casa, no solo como un bien, sino como una forma de reconectar con aquel padre que me había inspirado, un hombre con defectos, pero que me enseñó el valor del trabajo duro y la perseverancia. Diane me llamó una vez. Su voz sonaba tensa y cargada de desesperación. Rachel, supongo que entiendes lo difícil que ha sido todo esto para nosotros. Justin no levanta cabeza, y pensé que quizá. Diane, la interrumpí con determinación. La respuesta es no, ya fue suficiente, tanto por mi parte como por la de mi padre. Ustedes tomaron sus decisiones, y ahora deben vivir con ellas. Hubo un silencio antes de que colgara. Sentí lástima por un segundo, pero recordé todo lo que habían intentado hacerme. Ya no era mi carga. Sobre mi padre, acepté la complejidad de nuestra relación. Nunca sabré con exactitud por qué permitió que Diane y Justin dominaran sus últimos años, pero opté por aferrarme a los buenos momentos. Una tarde visité su tumba, llevando una pequeña figura de madera que él había tallado en una de nuestras largas sesiones en el taller. Espero haberte hecho sentir orgulloso, murmuré, dejando la figura sobre la lápida. Me encargaré de lo que dejaste. Al final, luchar por mi herencia no fue solo cuestión de dinero o propiedades, sino también de reivindicar mi identidad y mi vínculo con el legado de mi padre. Recuperé mi sitio en su historia y, de paso, descubrí mi fortaleza y resiliencia. Seguí adelante, concentrada en forjar una vida honesta, de trabajo duro y guiada por los valores que él me inculcó. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Meses después de la decisión del juez, me senté en el porche de la casa de mi infancia, bebiendo café mientras el sol se ocultaba detrás del viejo roble del jardín. La casa volvía a sentirse llena de vida, liberada de las tensiones del pasado.
Dentro, había estantes con libros y fotos de mi padre, recordatorios de su dedicación y del lazo que en su momento nos unió. Una tarde recibí una carta de Justin. Era breve y estaba llena de excusas, pidiéndome ayuda para volver a encaminarse. No contesté. Diane y Justin escogieron su camino, y yo no iba a revertir la justicia que tanto me costó obtener. En su lugar, puse mi energía en nuevos proyectos. El fondo de becas en honor a mi padre había beneficiado ya a varios estudiantes y, al ver su agradecimiento, recordé la razón de mi lucha. El legado de mi padre seguía vivo, tal como debía ser. Por primera vez en muchos años, sentí paz.